Hasta- Muy bien. He titulado la reunión de esta noche Hombres Firmes. No solamente somos hombres valientes, sino que también somos llamados a permanecer firmes. Ahí hay un valor importante que es el valor de la firmeza, del cual vamos a aprender bastante hoy. Pero coloqué un subtítulo ahí a propósito porque creo que no se puede hablar de la firmeza, por lo menos desde la manera en que Dios nos va a ministrar hoy, sin hablar de un tema bastante valioso que es la mano de Dios, ver lo que significa la mano de Dios, sobre todo en las batallas y en las luchas más grandes que nosotros tenemos. Mucho de lo que yo voy a predicar hoy es un recordatorio para algunos de ustedes que yo sé que han recibido este mensaje de parte mía, pero mientras me preparaba esta semana, después de un par de semanas que no pude reunirme con ustedes por motivos que seguramente la mayoría ya conoce, el Señor puso esta palabra nuevamente en mi corazón. Y yo confío mucho que cuando el Espíritu Santo me inquieta a hablar de algo, pues viene en el tiempo correcto a las personas correctas. Entonces, si alguno de ustedes está atravesando o está por atravesar unas batallas o unas guerras difíciles, espero que esta palabra que hoy les voy a compartir realmente sea de mucha bendición para sus vidas, ¿ya? La mayoría de ustedes conoce bien la historia, ya sea porque la han leído personalmente o porque me han escuchado predicarla en la iglesia. La batalla contra Amalek, que está en el capítulo 17 del libro de Éxodo, que es donde vamos a comenzar nosotros la lectura. Voy a leer ahora la versión Reina Valera, versión 60. Dice así, desde el versículo 8 en adelante. Entonces vino Amalek, por favor recuerden bien eso, porque el nombre de Amalek va a ser muy importante en nuestro estudio bíblico de esta noche. Vino Amalek, que es el enemigo, y peleó contra Israel, que sabemos que es el pueblo de Dios, en Refidim. Voy a volvérselos a leer, pero ahora les voy a poner el contexto y el significado de cada una de estas palabras a las cuales hice énfasis hace unos instantes. Dice así: vino Amalek. ¿Qué es lo que significa Amalek? Amalek es un enemigo que estaba en contra de Israel, pero su significado llama mucho la atención porque es división, castigo y destrucción. Eso es lo que realmente significa Amalek, que pues ya conocemos que su pueblo son los amalecitas después, pero Amalek, aquí estamos hablando realmente del líder de aquel pueblo que viene a pelear contra Israel en un lugar que se llama Refidim. Y yo me fui a estudiar lo que significa la palabra Refidim. Me llamó sumamente la atención de que su significado es lugar de descanso. Y como siempre suelo decirlo, no creo que sean coincidencias de que yo predique esto en el marco de una guerra o una batalla que alguien podría estar atravesando acá, porque ¿cuánto no nos identificamos con esto? Que estamos nosotros como hijos de Dios, estamos como el pueblo de Israel, digamos, bajo la cobertura y la mano de Dios, pero viene un Amalek, viene la división, el castigo y la destrucción a querernos quitar nuestro refidim, querer perturbar nuestro lugar de descanso. Si en algún momento ustedes se identifican con esta historia, saben a lo que me estoy refiriendo. Yo he estado en varias ocasiones de mi vida en un tiempo de total descanso, de total reposo, y viene una mala noticia, una llamada, una crisis, algo que ocurre inesperadamente y trata de dividir, castigar o destruir la paz que yo estaba teniendo en ese momento. Eso es lo que representa realmente espiritualmente Amalek en esta historia. Vamos a hablar sobre lo que es el espíritu de Amalek y para ello lo voy a dividir en estas tres características. En primer lugar, Amalek representa todo poder, espíritu e intención que se levanta contra los propósitos de Dios. Eso es precisamente lo que ocurre en la historia que estamos leyendo ahorita, porque Amalek intenta ir en contra del propósito de Dios para el pueblo de Israel. Y pues obviamente en el contexto en el que estamos sabemos de que Israel ha salido de Egipto, de unos enemigos que tenía antes de los amalecitas, que obviamente pues eran los que los habían oprimido como esclavos durante 400 años, y van en rumbo de la libertad, hacia una tierra de promesa. ¿Y qué es lo que hace Amalek? Amalek representa ese enemigo que se levanta en medio del desierto, en medio de esa travesía o esa trayectoria en el que nosotros pasamos de punto A a punto B. Eso es Amalek y es con quien tiene que enfrentarse Israel en el desierto.
También el espíritu de Amalek tiene una característica y es que busca boicotear los planes y los propósitos eternos de Dios. O sea, realmente se opone a que el plan de Dios sea ejecutado en la vida de cualquier persona. Y por supuesto, no se limita a una sola área de la vida de alguien, sino que puede atacar en nuestras vidas personales, económicas, ministeriales, familiares. Es decir, Amalek va a hacer cualquier cosa con tal de poder interrumpir el propósito y el plan de Dios. Tenemos un campo de batalla donde tenemos a los amalecitas en contra del pueblo de Israel, Amalek con su ejército e Israel con el suyo. Pero hay un contexto histórico muy interesante porque Amalek viene o es descendiente de Esaú, e Israel es descendiente, obviamente, pues de Jacob. Sabemos pues que ahí viene Jacob. Y es interesante ver que pareciera como que hay una memoria espiritual también, una memoria emocional, porque ustedes conocen tal vez la historia de cómo Esaú y Jacob tienen una rivalidad muy fuerte, y a pesar de que se perdonan, como que queda esa memoria espiritual en el corazón aparentemente del pueblo, porque Amalek realmente es un descendiente de Esaú e Israel es un descendiente realmente pues de Jacob como tal. Pero regresemos ahorita a la historia, como habíamos comenzado. Entonces vino Amalek, estos descendientes de Esaú y su espíritu de destrucción para pelear contra los hijos de Dios en sus lugares de descanso o de reposo. Ahora ya entendemos mejor la historia. Y continúa. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, y más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ahí podemos ver esa figura gráfica, ¿verdad?, de Moisés levantando no solamente su mano, sino que claramente nos lo dice en el versículo anterior, la vara de Dios en su mano. Y en el momento en que él lograba levantar las manos y las lograba mantener o sostener arriba firmemente, estamos hablando de firmeza hoy, el pueblo de Dios abajo lograba vencer al pueblo amalecita, Amalek, ¿ya? Sin embargo, sus manos, dice la palabra de Dios en el versículo siguiente, se cansaban. Entonces, cuando se cansaban sus manos y él las tenía que bajar naturalmente, ¿qué ocurría? El enemigo empezaba a fortalecerse y entonces el pueblo de Dios empezaba a perder fuerza. Entonces, dice, las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra. Y para los que saben que a mí me gusta mucho discernir la palabra de Dios y realmente escudriñarla hasta lo más profundo, esa piedra para mí significa una roca, y esa roca es Cristo. O sea, es un símbolo de Cristo en el cual Moisés vino y se sentó. Dice, y la pusieron debajo de él, se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos, repito esa palabra nuevamente porque quiero que quede grabada en nuestros corazones, firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. A propósito de espada, yo no creo que haya sido coincidencia nuevamente que el Espíritu Santo haya querido dejar a propósito ahí el arma con la cual el ejército de Amalek fue vencido. Porque la espada sabemos bien que tiene un significado espiritual. Es decir, no solamente se trata de una espada física con la cual seguramente peleó el pueblo, sino que me llamó sumamente la atención que las espadas también tienen un significado espiritual bastante amplio en la Biblia. Obviamente no pude hacer un estudio completo sobre las espadas porque eso sería una prédica completa, ¿verdad? Pero resumiéndolo, la espada sabemos que es parte de la armadura espiritual que el apóstol Pablo ha exhortado a los cristianos a usar, con el fin de estar preparados para luchar eficazmente contra el enemigo. Eso lo encontramos en Efesios. Sabemos que es un arma ofensiva o defensiva y lo usamos para dos cosas, o para protegernos o atacar al enemigo y poderlo vencer. Es interesante leer esto, que para un soldado era necesario recibir una buena formación sobre el uso adecuado de las espadas, a fin de obtener el máximo beneficio de ellos. Y todos los soldados cristianos, todos los que estamos ahorita conectados, debemos pasar por el mismo rígido entrenamiento para saber
cómo manejar apropiadamente esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ya? En cuanto a la espada, sabemos, por ejemplo, lo que nos enseña Hebreos 4:12, dice aquí la palabra es descrita como viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, que aquí vemos que la palabra, que es una espada realmente, puede ser más cortante que otras espadas que pueden ser forjadas o que pueden ser o que pueden estar obrando en contra nuestra, como en este caso el enemigo. Y dice aquí más cortante que toda espada de dos filos. Curiosamente, aquí estamos en Hebreos, obviamente ya estamos hablando del Nuevo Testamento, y aquí los hebreos también tenían en este contexto histórico su propio enemigo, que eran los romanos. Y me fui a estudiar hace un tiempo atrás sobre cómo era el poderío romano y cómo ejercían ellos ese poder o ese gobierno sobre la esclavitud hebrea, y una de las características es que la armadura romana tenía espadas, y entre esas espadas la característica o la cualidad interesante de los enemigos es que eran espadas de doble filo, es decir, que pudieran cortar tanto de un lado como de otro, eran sumamente peligrosas. Pero aquí vienen la palabra de Dios en Hebreos y nos dice claramente que la palabra de Dios puede ser mucho más cortante que lo que puede ser una espada que tiene doble filo, filo de un lado y filo del otro, como la que tenían los romanos en la época en la que este libro de Hebreos fue escrito. Un dato interesante ahí. Pero regresemos otra vez a la historia que estábamos leyendo. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ya después de la batalla, después de que ganó Josué y su ejército, escribe esto para memoria de un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar. Yo quiero detenerme ahí porque esto es algo muy relevante en la historia que estamos leyendo, pero algo que podemos extraer mucho en cuanto a aprendizaje. La razón por la que insisto esto es porque cuando nosotros a veces peleamos las batallas y salimos victoriosos de ellas porque el Señor y su mano estuvo con nosotros, a veces se nos olvida imitar la actitud de Moisés. Edificó un altar. Altar es un sinónimo de adoración. Altar es un sinónimo de reconocimiento de que Dios estuvo ahí, y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo, por cuanto la mano de Amalek, aquí podemos ver la mano de Amalek, se levantó contra, miren qué, el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Lo maravilloso de esta historia es ver cómo o aprender cómo, a pesar de que la mano del enemigo se puede levantar en contra nuestra, si nosotros edificamos un altar, si nosotros tenemos la vara de Dios y sostenemos su palabra en nuestras manos, aunque la mano del enemigo se levante en contra nuestra, en contra mía, realmente lo está haciendo contra el trono de Jehová. Lo está haciendo contra un estado, contra una autoridad aún mayor. Y por eso es de que no puede prevalecer. Pero esto solo va a ocurrir, solamente va a suceder si yo tengo conscientemente la palabra de Dios en mis manos y sé levantarla con firmeza. Y en el momento en que yo estoy cansado y mis fuerzas ya no aguantan, yo me siento a la roca que se llama Cristo, a orar, a doblar rodillas de reposo sobre él, y le pido que él me ayude en las batallas que yo estoy atravesando. Hay un antecedente aquí bien interesante porque estábamos leyendo Éxodo 17, pero en el Éxodo 14, unos pasajes anteriores, Moisés le dice al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios, aquí hay otros enemigos que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y realmente Dios cumplió su palabra, porque aunque ya no vieron a los egipcios, ahora estrenan un nuevo enemigo unos capítulos adelante. Esto nos enseña una valiosa lección. Nosotros fuimos llamados a pelear constantemente. Y si hoy vencimos a un enemigo a filo de espada, si nosotros lo hicimos con la palabra de Dios, eso no significa que el enemigo va a dejar de insistir y tratar de destruirnos, de tratar de robarnos nuestra paz, nuestros lugares de reposo, nuestros lugares de descanso, porque esto ya había ocurrido en Éxodo 14 y Dios cumplió su palabra, pero en el 17 ya vemos a un nuevo enemigo que es Amalek tratando de ir en contra de ellos. Y luego vuelven a repetirse las batallas en Jueces, lo vemos a repetirse nuevamente, lo vemos en primer libro de Samuel, luego vemos los gigantes, vemos los filisteos que entran en contra del pueblo de Israel.
El pueblo de Israel ha estado en constante batalla, en constante lucha, y ahorita no vengo realmente a explicar la razón por la cual no, pareciera como que no sale promovido de tanta lucha, pero lo que sí es cierto es que sí se asemeja mucho a nuestra vida espiritual como hijos de Dios, porque fuimos llamados a pelear constantemente y para ello Dios nos ha dado una armadura entre las cuales está una espada, que es la palabra de Dios, para poder luchar cuando las batallas son difíciles, ¿ya? Pero yo quisiera dejar una carga profética sobre ustedes esta noche, y esta está inspirada en Isaías 41, 10 al 13. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo, y no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ahí vemos la palabra fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra. Ahí vemos una mano. Te voy a sostener con la diestra, con la mano derecha de mi justicia. ¿Qué significa sustentar en Isaías 41:10? Hay dos definiciones y las copié literalmente de cómo aparecen en diccionarios en internet. La primera dice mantener un cuerpo en un medio sin caer. Yo cuando leí eso decía yo, gloria a Dios, porque utilizó ese verbo en la palabra y cómo eso puede, de cuánto podemos extraer nosotros de eso y aprender de ello. Porque a veces nosotros así es como nos sentimos, no nos sentimos estables, sentimos que estamos a punto de caer, y en el momento en que nosotros apenas estamos cayendo con el sentimiento de que vamos a caer en cualquier cosa, caer en tentación, caer en debilidad, caer en depresión, caer en un problema financiero o económico, el Señor nos promete que nos va a sustentar con la mano derecha de su justicia. Y dice el segundo significado: hacer que algo se mantenga o permanezca en el mismo estado o condición. ¡Wow! Para mí no hay mejor calificativo para la firmeza, no hay mejor verbo que pueda acompañar al sustantivo firmeza, que es sustentar, ¿ya? Por eso dice la palabra: te sustentaré con la diestra de mi justicia, como diciendo, voy a hacer que permanezcas en el mismo estado, que nada te mueva, que nada te haga caer, que permanezcas firme a pesar de las circunstancias que están tratando de destruirte o botarte. Dice en la traducción al lenguaje actual: no tengan miedo, yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa, aquí vemos Dios ya mostrando su mano como tal, les va a dar fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Ustedes tienen enemigos que los odian y los combaten. Nosotros tenemos nuestros propios amalecitas, tenemos nuestros filisteos, tal vez tienen otro nombre en esta generación, en estos tiempos, pero todos tenemos enemigos que quieren robar nuestro estado de paz y de quietud. Pero yo haré, dice la palabra, que desaparezcan llenos de vergüenza. Los buscarán y no los encontrarán, pues habrán dejado de existir. Israelitas, yo soy su Dios, y aquí podemos nosotros poner nuestros nombres. Yo soy su Dios y los he tomado de la mano. No deben tener miedo porque cuentan con mi ayuda. Qué cosa más hermosa saber de que Dios nos pueda decir a nosotros que contamos con su ayuda. Y alguien podría decir, sí, pero esta fue una promesa dada para otro pueblo, no para mí. Nosotros somos el pueblo de Dios adquirido por él, fuimos adquiridos, fuimos comprados, somos ya herederos de las promesas que él dio a sus hijos hace muchos años atrás. Estas promesas ya aplican a nosotros. Si bien fue una palabra que tiene su propio contexto histórico en el cual fue dada, nosotros todavía somos herederos. Somos coherederos en Cristo y somos herederos de las promesas que están en la Biblia por medio de Cristo ahora, porque por medio de Cristo fuimos adquiridos. Entonces, ¿qué hago mientras tanto, pastor? ¿Qué hago ahora? 1 Pedro 5:7, con esto termino. Pongan sus preocupaciones, miren dónde, en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Así que la próxima vez que ustedes vean la mano del enemigo atacarse para destruirlos, para querer matarlos, para querer robarles, recuérdense que tenemos derecho constitucional bíblico de poder poner esas preocupaciones, esos afanes, aquellas cosas que nos quieren derrumbar, ponerlas en las manos de Dios, y el Señor tendrá cuidado de nosotros. Yo veo que esa fue la manera en que Dios operó a favor del pueblo de Israel en aquella batalla contra Amalek, porque las preocupaciones fueron puestas en las manos de Dios, en la manera en de que Moisés confiaba que la vara que él sostenía en sus manos era la vara de Dios, como lo dice la palabra, y en el momento que las ponía en sus manos en altas,
en alto, el pueblo de Dios salía vencedor. Y si alguno acá está cansado, si alguno está agotado, le pido al Señor dos cosas. La primera de ellas, y muy importante, que puedan reposar y descansar en Jesús. No puedo darles mejor consejo como pastor, como hombre. No puedo dejarles mejor consejo que puedan descansar y que puedan entregar las preocupaciones y los afanes del día a día en las manos de Dios. No porque se los esté diciendo yo, sino porque les estoy leyendo la Constitución bíblica, les estoy leyendo la Carta Magna del Reino, les estoy leyendo a ustedes un derecho que tienen de poder entregar las preocupaciones y los afanes de la vida en las manos de Dios. Y mi segunda oración es que si alguien está con falta de fuerza y falta de firmeza, que pueda en el nombre de Jesús recibir ángeles, recibir ayuda que puede venir de todos lados. A Moisés le vino por medio de Aarón y de Hur, que se pararon a la par de él y le ayudaron a levantar las manos cuando estaban muy cansadas o desgastadas. Que asimismo el Señor mande ángeles, ángeles en forma de hombres, ángeles espirituales, como sea, pero ángeles en nuestro auxilio para que cuando nuestras fuerzas se estén agotando y nosotros estemos peleando, podamos recibir ese apoyo de ese amigo, de ese prójimo, de ese mentor, de ese pastor, de ese hermano, de ese papá, de esa esposa, cónyuge, las personas que estamos cansados y casados, para que puedan levantar nuestras manos en medio del momento de más debilidad en nuestra vida espiritual. Sé que si confiamos en Dios y en su palabra y estamos aferrándonos a sus promesas, no importando la batalla que esté alguno de ustedes atravesando en este instante, Dios en el nombre de Jesús los va a levantar, los va a fortalecer y ustedes saldrán victoriosos. Nada puede prevalecer, nada que se levanta en contra del trono de Dios, nada que es levantado en contra de la mano de Dios puede prevalecer. La pregunta es, ¿en manos de quién estamos? Porque a veces confiamos más nuestras crisis y nuestros problemas en manos de personas que realmente no van a dar la vida por nosotros como lo hizo Jesús o como Dios que entregó a su Hijo por nosotros. A veces confiamos en nuestro tiempo de crisis en las personas que nos pueden aliviar esos problemas temporales, en la persona que va a auxiliar en esos primeros auxilios, en el banco, en el préstamo, en el inversionista. Y no estoy diciendo de que todo eso sea incorrecto, solo estoy diciendo que no podemos reposar y descansar en esas personas porque ellos están al fin y al cabo interesados en algo, pero Dios está interesado no en algo, sino en alguien y somos nosotros. Así que antes de confiar nuestras crisis, preocupaciones y afanes en personas que al final no darían la vida por nosotros, hagámoslo en Cristo Jesús, que murió por nosotros, que murió por nuestros pecados, que nos ama de tal forma que a pesar de nuestra imperfección y a pesar de los errores que nosotros hemos tenido, en misericordia nos va a levantar y nos va a sostener.